Hola, bienvenidos a la semana número 4 de la asignatura Análisis e Interpretación Literaria 1. Durante estas 4 semanas hemos abarcado diversas actividades. Para la semana 1 trabajamos la actividad literatura y caracterización del texto literario. Como ya les mencioné, forman parte de la unidad 1, literatura y sociedad, en la que desarrollamos la competencia, comprende el papel de la literatura como expresión de una sociedad. Durante esta semana trabajamos el tema la literatura. Para esta actividad debimos de haber analizado la definición de literatura utilizando el enlace que se proporcionó o bien algún otro enlace de alguna fuente confiable. Debimos de haber elegido la mejor definición y justificar nuestra elección. Para esto debimos de trabajar con la presentación características del texto literario. Encontrar en la red alguna obra literaria, ya sea un verso, un ensayo, un cuento, una novela o una fábula, elegir un fragmento y compartirlo, tomando en cuenta las características del texto literario. Para esta actividad debimos de incluir la definición de literatura, la obra literaria o el fragmento que decidimos compartir y la explicación de estos elementos. Muy bien, para esta semana entonces trabajamos diversos elementos. Hablamos acerca de que la literatura se considera una expresión artística, pero de igual forma se puede analizar a través de las características de la ciencia respecto a las obras literarias. Cada uno de ustedes aportó diversos fragmentos que nos permitieron comprender cómo podemos encontrar la originalidad, el mundo propio, la intención estética o bien el lenguaje connotativo. Estos elementos son de vital importancia para poder comprender más adelante cómo es que estos se relacionan con el texto literario y el contexto a través del cual se reproducen. Para la semana 2 trabajamos el tema géneros y épocas literarias. Nos enfocamos en las épocas y géneros literarios. Respecto a este tema, tenemos que hacer un elemento preciso respecto a que la literatura es una expresión artística. ¿Por qué? Porque permite transmitir sentimientos y emociones de quien los produce, es decir, del autor. Tiene diversos procedimientos para la construcción, la narración, la descripción y el diálogo. Cada una de estas características va a permitir más adelante o en la formación de la expresión literaria identificar el género específico. Por ejemplo, la narración, la descripción y el diálogo pueden formar parte del texto del género narrativo, de aquellos cuentos, de aquellas novelas que permiten al lector poder tener una perspectiva amplia sobre el texto que se está leyendo. Pero por otra parte, el género lírico puede trabajar la descripción a través de diversos versos y el dramático puede tener la presencia de la narración, la descripción y el diálogo. Entonces, a través de estos elementos, el autor va a poder comentar, va a poder expresar cada uno de estos elementos y obviamente crear una expresión literaria que tenga las características necesarias. Todo esto lo vimos a través de las presentaciones, los géneros literarios y las épocas literarias, ¿bien? Para esta actividad debimos de haber resuelto un cuestionario. Muy bien, para la semana 3 trabajamos ahora con las figuras literarias. Las figuras literarias van a ser aquellos recursos que permiten al autor desarrollar elementos, fragmentos y cualquier otro medio para que el lector pueda identificar con precisión la belleza en las palabras. Probablemente en la asignatura de organización de la información analizaron los elementos de las funciones de la lengua y van a ver cómo estos elementos respecto al trabajo, a la expresión literaria de los autores se refleja claramente en cada uno de estos apartados. Es muy importante que contemplemos que la acción de leer es una interacción entre el lector y el texto. Esta es la definición de leer y vamos a ver más adelante cómo a través de estas figuras literarias se permite generar esta interacción y permitir la comprensión de cada una de ellas. Bien,
Esto trabajamos para la semana 3. Ahora, para la semana 4, perdón, de igual forma en la semana 3 trabajamos eligiendo la obra que leeremos. Como vamos a ver más adelante, las obras son de diversa temática, de diversa estructura. Sin embargo, cada una de ellas permite conocer la perspectiva del autor sobre un tema determinado, utilizando aquellos recursos que le permita generar un mundo original, un mundo ajeno a lo que ya conocemos, pero obviamente con una historia definida. Bien. Para esta actividad solamente teníamos que haber elegido una obra, especificar en su caso su justificación y listo. ¿Por qué? Porque a través de esta obra vamos a generar un análisis. La definición de análisis es muy sencilla. Analizar es dividir en partes, qué, quién, cómo, cuándo o bien la pregunta que resulte necesaria. Ahora, estos elementos permiten al lector poder ubicar contexto, poder ubicar personajes, tramas y de igual forma vamos a ver más adelante cómo estos elementos me van a permitir comprender la historia respecto a la cual estoy analizando y la forma a través de la cual se vincula con la vida diaria. Bien, y para la semana 4 vamos a trabajar la interpretación de un texto a través del análisis literario. Ya habíamos hablado acerca del análisis, que es dividir en partes. Ahora, tengo que encontrar ideas, pensamientos y juicios respecto a las problemáticas que reflejan la vida. Para esto, deberemos de consultar la siguiente presentación. De igual forma, si deseamos revisar el contenido, podemos consultar la presentación Análisis e Interpretación Literaria. Teniendo en claro los conceptos de análisis literario que está contenido en esta presentación, vamos a poder ubicar algunos elementos. El análisis debe de incluir el nombre de la obra, el autor, el año de la publicación, el argumento, el tema, la estructura, el tiempo, el espacio, los personajes, el contexto de producción, el contexto de recepción y las figuras literarias encontradas. Vamos a hacer el ejercicio de descargar el formato y vamos a analizar en este cuáles son los aspectos que deben de completar y que deben de concretar para generar el análisis literario. Bien, es muy importante que este contenga aquellos elementos que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar el nombre de la obra, el autor, el año de publicación y hasta qué página o qué capítulo ya leímos. Importante, en este apartado tengo el argumento y voy a poner de qué se ha tratado la obra, el tema y cuáles se han abordado, la estructura, cómo está organizada, si está organizada en capítulos o en versos, los ángulos de presentación, que nos estamos refiriendo a los tipos de narrador, el tiempo en el que se ubica la obra, en la que la escribe el autor y cómo transcurre, el espacio contextual, los personajes principales y secundarios, las figuras literarias que ya hemos analizado. Y de igual forma vamos a poner el contexto de producción. Para esto vamos a tener que investigar, y el contexto de recepción, importante, no se refiere a que estoy leyendo el texto en mi cuarto acostado en la cama. No, no se refiere a eso. Se refiere a qué circunstancias describen el momento en el que estás viviendo ahora, de manera general. No es literal. No tengo que explicar si estoy leyendo sentado, si estoy leyendo en el camión mientras viajo, o si estoy leyendo en el trabajo en mis tiempos libres. No, se refiere a qué situación tiene el lector para que más adelante podamos vincular estos elementos. Bien, entonces, respecto al análisis literario, es lo que vamos a desarrollar esta semana. Como han podido ver, tenemos una perspectiva general de lo que implica la literatura, los géneros y épocas literarias, las figuras literarias y, ya para la semana 4, el desarrollo de un análisis literario. Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través de correo electrónico o mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.